Es una presa de 120 metros de altura. Su costo fue de 84 millones de dólares. Es para que ustedes tengan presente cuánto puede costar una presa de 120 metros de altura en nuestro país. Pero este costo, la historia de Musicuni es muy larga, juventud. Este proyecto es desde hace muchísimos años atrás. Cada gobierno lo usaba como una bandera política, inclusive para su ejecución, para lograr más votos, etcétera, etcétera. Tiene una triste historia de corrupción inclusive. Y el actual gobierno o el anterior igual no escapa de esa realidad. Pero en fin, el proyecto fue realizado. Vamos a admitir a los compañeros. Faltan 3 minutos más para que ya deje de admitir. ¿Ya se conectó la compañera Espinosa Eva? Ok. Entonces, decía que este proyecto tiene una triste historia, inmersa en muchos actos de corrupción, tanto la gobernación de Cochabamba, los gobiernos de turno intentaban ejecutarlo, etcétera. De hecho, es un buen proyecto, no cabe duda de aquello. Al ser ya un proyecto, al ser un proyecto multipropósito, de hecho, tiene mucha plusvalía, ¿cierto? Había mencionado que el proyecto es de riego y es para consumo humano y un proyecto hidroeléctrico. Pero básicamente su concepto de este proyecto es un proyecto de trasvase, ¿sí? De la cuenca del río del mismo nombre hacia la ciudad de Cochabamba. Esperemos que aquí tengamos un esquema. Sí lo tenemos aquí. Entonces, su principal característica de esta presa, vuelvo a reiterar, es de 120 metros de altura y juventud, tengan presente cuánto ha costado, ¿sí? Vamos a asumir que este es el costo con el que se ha ejecutado, ¿sí? De hecho, anteriormente ya se habían hecho algunos trabajos, etcétera, una serie de inversiones se hacían en este famoso proyecto que nunca llegaban a concluir. Este es el proyecto, la presa más alta de nuestro país, ¿sí? Y veamos algunos datos importantes. ¿Se ha conectado nuestra compañera Espinosa Eva? Si ella quiere hacer la presentación. ¿No? ¿No está? Ingeniero, buenos días. Sí, estoy. Me conecté Buenos días. recién. Buenos días. Está Ok. bien, ingeniero. Siga nomás, ingeniero. Sí. Sí. ¿Sigo yo? Ok. Bueno, entonces, lo que no veo acá, por ejemplo, es el volumen de almacenamiento. ¿Sí? Ok, además, fíjense que el proyecto ha sido ejecutado por fases, ¿no? Un túnel importante de trasvase de 2 metros cúbicos por segundo y 1 metro cúbico por segundo para riego. Entonces, son 3 metros cúbicos. El caudal de diseño del túnel de trasvase es de 3 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? La fase 2, bueno, ahí están la fase 1, fase 2, fase 3. La fase 2 incluye un relleno ya la presa misma de 120 metros de altura. Y aquí está el volumen de almacenamiento, Eva, 154 millones de metros cúbicos. 154 millones de metros cúbicos. Pueden tener presente estos datos, ¿sí? Bueno, la fase 1 dice 84 millones. La presa también repite 84 millones. Creo que aquí algo está mal, ¿sí? No sé si alguien tiene el costo total de lo que ha significado el proyecto Misicuni. Y luego la planta hidroeléctrica como fase 3, con una capacidad instalada de 80 megavatios, con un costo estimado de 141 millones de dólares. Bueno, en construcción desde abril, bueno, en realidad ya se ha terminado esta planta hidroeléctrica y está funcionando. Beneficios. El túnel proporciona entre 4.5 y 7.5 millones de metros cúbicos de agua por año a Cochabamba, etcétera. Una
vez que la presa sea completa, la cantidad de agua potable dispondrá a aumentar a 63 millones de metros cúbicos por año. Bueno, estos datos habría que un poco transportarlos a qué población, ¿no? Cuántos habitantes, etcétera, son servidos. Bien. Aquí tenemos un esquema. Esta es la cuenca. Bueno, en realidad son 3 cuencas, juventud. Esta es una cuenca, 2 cuencas y esta es la cuenca principal. ¿Sí? Voy a tratar de agrandar esta imagen. Sí se ve, ¿verdad, juventud? ¿Sí logran ver? Se ve, ingeniero. Ok, Ingeniero Soler. perfecto. Entonces, juventud, si hay algún problema me avisan. Aquí hay la cuenca de Putucuni y la cuenca de Vizcachas, que son captadas estas aguas, ¿sí? Y a través de un sistema de trasvase, fíjense, de este túnel, son conducidas directamente al embalse de Misicún. Acá tenemos la presa, tenemos el embalse de la misma, es el embalse que forma, y esta es la cuenca del río Misicún. Entonces, este embalse también recibe 2 sistemas de trasvase a través de los túneles desde Putucuni y desde Vizcachas. Luego, fíjense que en este sentido escurre el río. Del embalse se hace una captación y a través de un túnel, no sé de cuántos kilómetros de largo, ¿cuántos son, Eva? ¿Sabes? ¿O alguien sabe qué longitud tiene? 25 kilómetros, algo así. Son Ingeniero, trasvasados a través de de un túnel. 18 ¿Cuánto? 18.5 kilómetros. Ok, 18.5 kilómetros. Imagínense, juventud. Entonces, enseguida podríamos haber hecho el cálculo de qué diámetro es ese túnel para que pase por lo menos 3 metros cúbicos por segundo. A ver, ¿alguien lo puede hacer? Tienen el H canales y pueden determinar aproximadamente sus dimensiones de un sistema de reducción con una cierta pendiente, ¿sí? Puede ser, digamos, para sistemas de túneles, para evitar la sedimentación, los túneles, ustedes saben de hidráulica, ¿sí? Y creo que han hecho cálculos. Podemos ponerle una pendiente del 1.5%, el 1% sería ideal. Y teniendo esa pendiente del 1%, no sé si alguien se anima ahora a hacer el cálculo de qué diámetro aproximadamente requerimos para conducir este caudal. ¿Alguien lo puede hacer? Bien. Y obviamente me da su nombre y apellido y yo lo considero. Entonces, juventud, se hace un trasvase, fíjense, de la cuenca Misicuni a través de un túnel, la perforación. Y como la ciudad de Cochabamba tiene una cota mucho más baja, ¿sí? Entonces el trasvase obviamente permite a este punto de salida generar un desnivel desde la planta de tratamiento de agua y desde el sitio de distribución, fíjense. Entonces hace ese trasvase y este descenso, en este descenso se pone, como acá está mencionando, penstock, que significa tubería de presión. A través de una tubería de presión el agua es conducida a la central hidroeléctrica. Entonces, desde este punto ya se hacen las distribuciones, fíjense, y su área de cobertura, etcétera, ahí se muestra, ¿no? De hecho, y tengo que decirlo, este proyecto es buen proyecto, etcétera, pero en la actualidad tampoco satisface toda la demanda de la ciudad de Cochabamba, tampoco alcanza para el riego, ha generado algunos conflictos que ustedes no saben y no se sabe, a veces no quieren decirlo inclusive, por pelea de agua, ¿sí? Entonces, este sistema tenía que abastecer a la zona de Sacaba, por ejemplo, tenía que el agua llegar hasta allá, pero no es suficiente, etcétera, etcétera. Entonces, no obstante que se trasvasa 3 metros cúbicos por segundo, que es un importante caudal, ¿sí? No logra atender la demanda real de Cochabamba. ¿Ya? ¿Alguna consulta, juventud? ¿Alguien quiere saber algún dato? El desnivel de la central hidroeléctrica, no recuerdo, Eva, ¿tú tienes el dato? Veamos acá, de pronto está, descripción general de obras.
Esta es la presa, esta es la sección, ¿sí? Tipo de la presa, en la que el embalse se encuentra acá y el sistema es una presa de materiales sueltos, ¿cierto? Fíjense, 120 metros de altura, pero su sistema de impermeabilización, que esto sí es importante que sepan, es una pantalla de hormigón armado, que descansa sobre un plinto, así se le llama esta parte de la estructura, que es muy importante el plinto. Plinto, ¿sí? Entonces, a diferencia de las presas tradicionales, juventud, generalmente las presas de tierra en nuestro país traen un núcleo de arcilla como estructura impermeabilizante, de esta forma, ¿sí? En el caso de Misikuni, de acuerdo al diseño, ¿sí? Se ha propuesto una pantalla de hormigón en el talud aguas arriba o talud mojado, ¿ya? Y fíjense acá también la presencia de las ataguías. ¿Qué es una ataguía? Una ataguía es una estructura, una pequeña presa, ¿sí? De derivación que permite realizar los trabajos en la obra principal. Es decir, que esta ataguía evita que el agua perjudique en época de lluvias, especialmente perjudique en la construcción del dique principal. Y acá en esta cota se observa el túnel de desvío, de captación. Entonces, antes de la taguía se tiene un túnel de desvío que conducía las aguas hacia Cochabamba. Como se ha mencionado, el proyecto ha sido ejecutado por fases y por lo tanto se ha visto la necesidad de construir inicialmente este túnel de derivación que ya existía, Juventud, ya fue construido anteriormente y le han hecho algunas mejoras. Pero, ¿se acuerdan? Hubo un incidente, no sé si alguien tiene este dato anecdótico, cuando Evo Morales va a querer abrir las válvulas, etcétera, estalla la tubería y ha sido un desastre su show de inauguración, porque sus ingenieros, no sé, y eso ustedes tienen que tener cuidado en su vida profesional, Juventud. Había tubería que no soportaba la nueva presión a la que se encontraba trabajando el proyecto hidroeléctrico o el proyecto Misikun. Y ha tronado la tubería de aducción porque no soportaba la presión, Juventud, ¿cierto? Y obviamente ante un mayor caudal, que es un análisis básico de hidráulica para poder verificar aquello. ¿Alguna consulta, Juventud? ¿No? Ingeniero, Adelante. ¿cuál sería el nivel de impacto ambiental que generaría las hidroeléctricas, las centrales hidroeléctricas? A ver, el impacto ambiental. Todo genera impacto ambiental. Todo genera impacto ambiental. E inclusive podríamos introducir un concepto nuevo en este sentido ante tu pregunta sobre qué es la huella, la huella del agua para un proyecto hidroeléctrico, por ejemplo. ¿Qué significa? Un proyecto hidroeléctrico, las obras de construcción, etcétera, ya para la construcción de la central hidroeléctrica ya hay una serie de impactos ambientales. ¿Sí? Aquí no tenemos un esquema de la central hidroeléctrica, pero bueno. La central hidroeléctrica funciona con agua, ¿está bien? Pero para poder aprovechar ese recurso hídrico, en este caso se requiere una presa, que ya hay un impacto ambiental. Movimiento de tierra, desplazamiento de poblaciones por el embalse, etc. Para la construcción del túnel de trasvase, lo propio. Quizá en menor cantidad, pero sí hay afectación. Para la construcción de sus componentes de la central hidroeléctrica, como la cámara de carga, la tubería de presión, la casa de máquinas, la subestación eléctrica, la construcción de líneas eléctricas de interconexión al sistema interconectado nacional, al SIN,
en todo uno de esos componentes hay un impacto ambiental. Y fíjense algo muy importante también, que la central hidroeléctrica requiere equipos, máquinas, ¿sí? Y por lo tanto, para la fabricación de esos equipos, que son importados, son equipos extranjeros, es como fabricar también un auto, traer un auto. Es casi similar, son las afectaciones al medio ambiente. Pero ¿en qué estaríamos beneficiándonos con un proyecto hidroeléctrico? Aparte ya de haber mencionado todas estas fases de los impactos que genera la central hidroeléctrica. No obstante que es una fuente, vamos a decir, de recurso renovable, como es el agua, ¿cierto? Entonces, para la construcción, vuelvo a reiterar, ya hay muchos impactos, ¿sí? Y se puede estimar la cantidad de contaminantes que produce en sus diferentes fases, en sus diferentes componentes. Y otro aspecto importante, los equipos, todos los equipos, la subestación que trae transformadores, aceites dieléctricos, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que estar en los estudios, obviamente, y están en los estudios. Si estos son los impactos, entonces, ¿cuáles son los beneficios de un proyecto de esta naturaleza? Uno, de que estamos inyectando esa potencia de 80 megavatios al sistema interconectado nacional proveniente de una central hidroeléctrica. Es decir, que estaríamos desplazando, por ejemplo, una posible generación a diésel con una planta termoeléctrica o gas de esa misma potencia. Entonces, la contribución de un proyecto de esta naturaleza está en el uso, la explotación de la central hidroeléctrica. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Gracias. Bien. Bien, juventud, sobre Misicuni, ¿alguna consulta? ¿No hay? ¿Consultas? Ok. Bueno, es importante que tengan presente este tipo de proyectos. ¿Por qué juventud? Porque a veces estamos combinados a diseñar un proyecto de agua, vamos a decir, potable para una pequeña población, etcétera. Y de hecho, seguramente ustedes en su vida profesional van a tropezar o se van a encontrar con esta propuesta o con este proyecto. Pero fíjense de que a veces los proyectos tienen que tener esa visión integral, de que en lugar de poner cámaras rompepresión, porque a veces por la presión y la norma, etcétera, que nos exige cumplir ciertas presiones en los sistemas o para evitar los golpes de ariete, etcétera, ¿sí? Se puede poner una pequeña central hidroeléctrica y que pueda cumplir con algún otro objetivo. Por ejemplo, esa energía que se pueda producir puede accionar bombas de riego. Fíjense que su proyecto de agua, si bien está cumpliendo el objetivo principal, pero también ustedes pueden con esa visión integral traer beneficio, porque los sistemas de agua tienen aducciones bastante largas, ¿sí? Y por lo tanto a veces se puede introducir y convertirlos en proyectos multipropósitos, en proyectos integrales, de tal forma que genere un mayor beneficio a la población, ¿cierto? Bien, a ver, veamos sobre estos modelos hidrológicos, precipitación, escurrimiento, que son importantes, ¿sí? Hay una serie de modelos, bueno, está muy resumida la práctica, ¿sí? Pero son muy importantes. Hoy en día muchísimo se usa, por ejemplo, el modelo WIP. En inglés es abreviado y en inglés es Water Evaluation and Planning. Este modelo que es gratuito, ¿sí? Que se lo puede utilizar muy bien, es una herramienta para la modelación, precipitación, escurrimiento, PQ, ¿sí? Pero también tiene este componente de planificación, es decir, que a este modelo
le podemos introducir, si bien obtenemos la oferta hídrica, también podemos introducirle la demanda y generar escenarios, juventud, de qué es lo que podría pasar. Algo muy interesante. Tenemos muchos tesistas en el Instituto Hidráulica que están trabajando justamente con el modelo WIP, por ejemplo. ¿Sí? Pero lo importante era simplemente de esta práctica refrescar a ustedes, porque ustedes ya han visto, ya en hidrología ustedes han visto una serie de modelos, ¿sí? La ecuación de Temes, el CHAC, de pronto sí, para procesar incluso información, etcétera. Ustedes ya conocen estos modelos, se supone que ya los conocen. Y además, juventud, es importante que para cualquier proyecto, incluso habíamos mencionado para la construcción de vías o carreteras, etcétera, se requiere hacer un análisis y en un estudio hidrológico, incluso un estudio de crecidas, que eso es muy importante, ¿sí? Para un adecuado diseño. No sobredimensionar ni tampoco subdimensionar. Ya sabemos qué es lo que pasa si subdimensionamos o subestimamos la capacidad de aporte de una cuenca. Va a haber un desastre ahí, ¿cierto? Ok. Si sobreestimamos esa capacidad, ¿en qué afecta? Afecta económicamente porque la obra va a ser muy grande. Obviamente van a dormir tranquilos, están contentos con su diseño, pero se ha invertido mucho dinero aquí. Entonces, de ahí la importancia de la ingeniería de poder encontrar la alternativa más viable técnicamente y también económicamente. Ok, la otra práctica, juventud, tenía que ver con un trabajo muy sencillo de investigar cuál es la presa más alta del mundo. Y aquí su compañera nos presenta esta. ¿Cuántos metros de altura tiene, Eva, esta presa? Presa Tarbela. Hola. Bueno, juventud, creo que esta presa apenas tiene 143 metros de altura. Ingeniero, Sí, adelante. soy Polirroja. Yo he hecho unos 10 presas y la más alta, si no me equivoco, es más de 300 metros cuadrados, de 300 metros de altura. Oh, ok, podemos buscar tu práctica. ¿La tienes tú para presentarla? Sí, la tengo. Bueno, por favor, a ver, preséntanos. Voy a dejar de compartir, ¿ok? Adelante. Un momentito, que ya está abriendo el Word. Ok. Bien, pero la idea de esta práctica era para que ustedes tengan presente más o menos la magnitud, 300 metros. Imagínense 300 metros de altura de presa comparadas con la de 120 metros de Misikuni, ¿sí? Entonces, lo gigantesco que hay presas sumamente altas. Construir una presa de 300 metros, ¿sí? Y hoy en día se están construyendo más presas, ¿por qué? Por el tema justamente cambio climático y la afectación que hay en la disponibilidad del recurso hídrico. De ahí la importancia de la construcción de presas. ¿Ya? Ingeniero, ahora sí puedo presentar. Sí, adelante. Ya. Mm. ¿Se ve, ingeniero? Sí, se ve. Bueno, la que yo encontré era la GP.
uno de China, que tenía 305 metros de altura Ok. y que guardaba 7.4 metros cúbicos de agua. No, eso es de Volumen. hormigón. Volumen. 7.7 Digo, millones 7.7 millones de metros cúbicos de agua, perdón. almacena. Sí, Ok. Esa es la más alta. Entonces, a ver, la siguiente, ¿cuál sería? Nurek, sí. En con Tayikistán, 300 metros. 300 metros de altura. Sí, la primera es de hormigón y esta es de materiales sueltos de tierra, ¿eh? La Nurek, ahí se ve la figura, con 54 millones de metros cúbicos. 54 millones. ¿Cuánto almacena Misikuni? Misikuni. Ay, no me acuerdo. ¿Alguien sabe, juventud? Misikuni. ¿Cuánto hemos dicho? 154 millones de metros cúbicos. 154 millones. Almacenamos más que esta presa de Nurek, que es de 54 millones. Ese es Ah, el no. volumen del montículo. Ah, este es solo del montículo. ¿Y saben qué es montículo? No, ingeniero. Es, bueno, en realidad el término acá, montículo, significa cuántos metros cúbicos tiene esta presa de materiales sueltos o de tierra. Y la tercera sería esta presa de ¿cuántos metros? 292. Ok. Y esta almacena 15.000 millones de metros cúbicos. Bueno, pues sí, sí es grande, ¿eh? 15.000 millones de metros cúbicos. 292. Ok, gracias, Pauline. A ver, o la cuarta, ¿cuál es la otra? ¿Cuál sería la otra? Siempre en la China. ¿Sí? 285 metros. Ok, 12.000 millones de metros cúbicos. La quinta, ¿cuál sería? Vamos bajando. Grandísimo. En Suiza, ¿sí? Esta tiene 285 metros. ¿Ya? Luego, Inguri, en Georgia, ¿sí? Es una presa de arco. 271 metros de altura. Ok, la siguiente, la séptima. En México, 262 metros. Qué raro que no esté apareciendo Estados Unidos aquí, ¿eh? Creo que los has excluido. Bueno, y la octava es otra en China, 261 metros. Ok, la novena. En la India, la Teri, 260 metros. Y Y la última, Mahuatzán, de 250 metros. Ok, gracias, Pauline. Bien, juventud. Entonces, ya tienen una idea de la magnitud de presas en otros países. ¿Alguna consulta, juventud? ¿Algún comentario? Ingeniero. Adelante. Bueno, tal vez complementando lo de la compañera, justamente yo había encontrado muy similares, pero hay una presa también que, bueno, encontré también que es la Rogún, que se encuentra en Tajikistán, Tayikistán. Tayikistán, que esta presa tiene 335 metros de altura. ¿Quieres mostrarla? Perdón, ¿quieres mostrarla? Ah, está bien, ingeniero. Ok, yo dejo de compartir mi pantalla y adelante. Adelante. Ya. Dale, Rodrigo. No sé si puede ver, ingeniero. Sí, sí, ya se está viendo. Bueno, prácticamente esta es la presa de
Raúl, que bueno, lo que estaba investigando, ha habido varias controversias en su construcción precisamente porque presenta una actividad sísmica y tectónica en la localidad y además que a lo que me acuerdo que estaba leyendo, ha habido varias muertes en la construcción. Entonces, prácticamente se ha criticado mucho al gobierno y se ha, por estos hechos, ha habido muchos problemas en su construcción. Eso sería tal vez los principales características. Ah, y también que la capacidad, y bueno, la producción de electricidad es de 3.600 megawatts, que es muy similar a la de China, prácticamente. Ah, ok. Bueno, sí, este dato de, sí, entiendo que la de Rogún es la más alta, ¿eh? Pero bueno, están por ahí. China creo que está construyendo una de las presas más altas, pero bueno, no sé, quizá, no sé si alguien tiene más información. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿O alguien tiene otro dato sobre la presa más alta? ¿No? Ok, juventud. Bien, avancemos. Entonces, la anterior clase habíamos visto esta imagen y creo que ya la había mostrado en anterioridad, ¿cierto? Esta es una presa de hormigón de 7 metros de altura, ¿sí? En la región de Achacachi, Achata me parece que se llama. Fíjense en la que básicamente esta presa ha colapsado. Hemos visto y rápidamente hemos hecho un análisis de cuál pudo haber sido la situación, ¿sí? Aquí se tendría que hacer una auditoría técnica para saber quién finalmente o quién es el culpable de esta situación. Y básicamente la conclusión principal que hasta hoy en día se maneja es de echarle la culpa a San Pedro por la crecida que se presentó y era un evento extraordinario que no se consideró y ¡boom! Se cayó la presa y ahí está. Expectativas, inversiones, etcétera, etcétera, todo perdido. Incluso esta presa, lastimosamente, la riada, la crecida que provocó, se llevó a un anciano. Sí, se ahogó un anciano, pues no pudo escapar a estas aguas, que vivía aguas abajo. Estas son lecciones para nosotros, juventud. Estos no son megaproyectos, son pequeños proyectos que en alguna medida obviamente resuelven el tema de falta de agua para los sistemas de riego en las comunidades rurales. En una clase anterior, un compañero investigó sobre otra presa. Hemos mostrado también la situación de esa presa que está construida, no se ha caído, pero que ha presentado una serie de filtraciones a través de su cuerpo y que si la llenamos corre un riesgo de colapsar y obviamente aguas abajo producir, no sé, erosiones y pérdidas económicas, ¿cierto? Porque la gente generalmente cultiva en las orillas del río aprovechando la humedad existente, la humedad natural que existe en los lechos del río. Entonces, quiero hacer énfasis en esta imagen, juventud, para que ustedes en la vida profesional pues, no se cometan estos errores. Si somos proyectistas, hagamos un adecuado diseño del proyecto, seamos muy exigentes en determinar las características de ubicación del sitio. Fíjense, esta es una presa de hormigón y no se ve afloramiento rocoso por ningún lado. Entonces, ya es una condicionante que no se ha cumplido. En este caso era mejor, podía haber sido mejor una presa de materiales sueltos, una presa de tierra, ¿sí? Que mejor se acomoda a las características. Se ha hecho una presa de hormigón. No se ha penetrado con la cimentación adecuadamente, porque en lechos de ríos aluviales, juventud, el dentellón o la fundación de una presa, si va a ser de hormigón, debería ser lo más profunda posible. Cuando se cae esta presa, se observa que la cimentación es muy pequeña, no sobrepasa los 80 centímetros de dimensión, ¿se dan cuenta? Entonces, ya se ha incumplido un requisito importante, de que para una presa de hormigón se requiere afloramientos rocosos para mejorar esa adherencia. ¿Por qué? Porque el caudal de filtración por debajo de esta estructura en un lecho aluvial es importante. Además, con un dentellón básicamente tan corto, si dibujo la presa, algo así, y fíjense que su cimentación
básicamente era de 80 centímetros. Entonces, fíjense que cuando una presa se llena, el embalse alcanza una cota, fíjense que al trabajar a una nueva carga hidráulica, esto promueve la filtración a través de la fundación. Y ustedes saben que se forma por debajo una red de flujo, ¿sí? Porque este es un lecho aluvial, fíjense, aquí la imagen lo muestra, es un suelo aluvial, no hay roca. Lo ideal hubiera sido que esta presa sea fundada sobre un lecho rocoso, ¿sí? De esta manera. Y así se pudo haber evitado estas filtraciones. Aquí ha habido en el colapso de esta presa varias situaciones. Una es esta, con toda seguridad, Juventud, porque con una fundación de 80 centímetros no garantizas la impermeabilización en la fundación. La fundación, el lugar este no era ideal para una presa de hormigón. O si se hacía hormigón, esta pantalla debió ingresar, pero hasta buscar roca o por lo menos ser más profunda. Y al ser mucho más profunda, alargamos el camino de la filtración, Juventud, de esta forma. Y ustedes saben que la ley de Darcy y la ecuación de Darcy es función también, ¿sí?, del gradiente hidráulico. Y al alargar el camino de filtración, estamos reduciendo el caudal de filtración. De ahí que se hacen pantallas impermeabilizadoras, dentellones, etcétera, etcétera. Cosa que en este proyecto no se hizo. Pero la razón más importante, Juventud, ha sido el hecho de que se produjo una crecida. No sabemos exactamente a qué precipitación le ha correspondido, si es un evento extremo, no se ha logrado. Yo al menos no tenía acceso a la hidrología porque después de que se cayó ocultaron, hicieron desaparecer toda la información. En fin, en un escenario así es bastante complicado, Juventud, ¿cierto? Se debió revisar el estudio hidrológico para ver qué información, con qué información se diseñó, por ejemplo, su vertedero de excedencias, que lo tenemos acá. Este es el vertedero de excedencias, que es bastante pequeño. Entonces aquí se tendría que revisar la hidrología y ver con qué caudal de crecida se diseñó el vertedero de excedencias, ¿sí? Y es que cuando llegó la crecida, se llenó el embalse por primera vez, el caudal salió por el vertedero de excedencias, pero ante un caudal mayor que se presentó por una precipitación extraordinaria, la capacidad del vertedero de excedencias se vio sobrepasada. ¿Y qué se produjo? Se produjo estoy introduciendo un nuevo término, Juventud, y tengan presente, sobrevertido. Sobrevertido, que significa que el agua ha pasado por encima de la estructura. El vertedero de excedencias ha sido sobrepasado en su capacidad, porque se ve que es muy pequeño, y el agua ha pasado por encima. Una vez que se llena, también ha habido seguramente con toda seguridad filtración por la fundación, muy pequeña la fundación, pero más que todo por encima de la estructura, lo que ha socavado, ha habido socavación al pie de la estructura, ¿sí? Espero que se entiendan mis imágenes o mis dibujos, Juventud. Si hay alguna duda, me consultan. Y la estructura colapsa. ¿Está claro, Juventud? ¿Hola? ¿Alguna Sí, consulta? ingeniero. Sí, adelante. ¿Qué consultas tienen sobre lo que acabo de comentar? Entonces, ingeniero, hubo una erosión debido a la precipitación extrema que se dio, tal vez. Correcto. Por eso he hecho el esquema de la presa. Le digo a la presa, la vuelvo a hacer. Y se ha producido ¿qué concepto he introducido? Un Sobrevertido. sobrevertido.
Este sobrevertido ha producido erosión, socavación, acá en este punto, ¿sí? Y por ende la estructura ha colapsado. ¿Por qué? Para evitar el sobrevertido, y ahora pregunto a la sala, ¿cómo se evita los sobrevertidos? ¿Puedo evitar que se genere este caudal Q extraordinario? ¿Puedo evitar? ¿O qué debo hacer para evitar un sobrevertido? Ingeniero, Adelante, nombre. Centellas Luis, ingeniero. En realidad, Adelante. el caudal no se puede evitar, ingeniero. Lo que se tendría Bien, que hacer es prever la construcción del vertedero de excedencias con un suficiente para permitir el paso de ese caudal. Desde luego que sí, Luis. No puedo yo hacer algo contra la naturaleza. Aquí va a haber una precipitación, de ahí que es lo importante, ¿sí? Y adecuado hacer el estudio hidrológico. Y dentro del componente del estudio hidrológico está el análisis de crecidas, los estudios de crecidas para diferentes periodos de retorno. ¿Sí? 500 años o 1000 años. Sugiero que se analicen para estos tres periodos de retorno. Ustedes han procesado información, han hecho curvas IDF, inclusive en hidrología. Yo exijo, por ejemplo, cuando me toca revisar proyectos, que el periodo de retorno mínimo para presas en función a la magnitud, si son presas medianas, 500 años está razonablemente adecuado. Pero si son un poquito más grandes, con un volumen importante, exijo que sean 1000 años. Entonces, ¿eso qué significa? ¿En qué incide la elección de este periodo de retorno? Incide justamente en las dimensiones y como Luis lo acaba de decir, va a determinar las dimensiones del vertedero de excedencia. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia, juventud, del estudio hidrológico en el diseño de no solo presas, sino de cualquier obra hidráulica. Es el primer paso para conocer las características de la cuenca hidrográfica en cuestión y ver su aporte. ¿Algún comentario más, juventud? ¿Alguien quiere preguntar algo o mencionar o comentar algo? ¿No? Ingeniero, una consulta, o bueno, Adelante. curiosidad, acerca de las pantallas que se pueden colocar. Bueno, había escuchado que hormigón muchas veces no es tan aconsejable porque se llega a romper y se colocaría arcillas. ¿En qué caso se podría utilizar hormigón? Para los dentellones, Sí, creo que sí, ingeniero, o no sé si me estoy confundiendo. a ver, si la presa es de qué, de hormigón, Sí, yo creo que si la presa es de hormigón, se podría colocar igualmente las pantallas de hormigón. bueno, desde luego que sí. Fíjense que primera condicionante para una presa de hormigón que he mencionado hace un momento, que el perfil estratigráfico, el sitio, deba tener roca. ¿Sí? Tiene que tener roca. Y es mejor fundar sobre roca. De ahí la importancia de buscar un sitio adecuado. Y si no lo tenemos, si no hay roca y queremos, insistimos con una presa de hormigón, obviamente la fundación puede ser de estas características, pero con un dentellón o una pantalla de hormigón más profunda. Todo depende de las características del sitio y obviamente también depende de los trabajos de prospección que se hacen. Porque es necesario hacer perforaciones, juventud. Es necesario hacer perforaciones, excavaciones para conocer las características del sitio. ¿Y eso lo hace quién? Lo hace un geólogo, ¿cierto? Bien, avancemos para que vayamos atendiendo quizás sus dudas más, brindándoles información. Fíjense esta presa, Choquecota. Esta presa está al pie del glacial de Tres Cruces. Este es el glacial de Tres Cruces donde se accidentó uno de los aviones del Stronger, ¿se acuerdan? ¿Se enteraron de eso? Un equipo de fútbol cayó allá, lastimosamente.
Entonces, cerca de este glacial cayó ese avión. Hace muchos años atrás, creo, no sé, los stronguistas deben saber. ¿Hay algún stronguista en la sala que sabe este dato? Si no lo sabe, no es stronguista, es bolivarista. ¿Eh? Bueno, creo que no hay stronguistas. En fin, fíjense, esto es en nuestro departamento de La Paz. Se ha construido una presa sobre una morrena terminal. Morrenas son aquellos, vamos a decir, diques naturales que por el desplazamiento, por la época de deglaciación se han producido, ¿sí? Y sobre aquello se ha construido una presa de tierra. Esta presa, por ejemplo, Juventud, tiene un vertedero de excedencias en esta zona, ¿sí? No ha tenido problemas el vertedero, pero lo que ha tenido problemas así la fundación, justamente, y voy a tratar de representar el problema que tuvo. Tenemos la presa de tierra, ¿sí? Ha sido construida, si yo saco una sección del tipo de suelos en este punto, ¿sí? Ha sido construida sobre morrena terminal y la granulometría de la morrena es bien variada, fíjense, así. Material grueso, material fino, etc. Y sobre esta superficie se ha construido la presa. La presa se ha llenado, es su primer llenado, ¿sí? Ha comenzado a llenarse y ha comenzado a aparecer agua en la parte baja, al pie de la presa. Acá. ¿Producto de qué, Juventud? Justamente, la presa estuvo bien construida, no hay problema, una presa con núcleo de arcilla, tenía su trinchera de esta forma. No se ha presentado filtraciones a través del cuerpo de la presa, no había filtraciones. No había estas filtraciones a través del cuerpo de la presa. Obviamente cuando hay un filtro hidráulico, perdón, cuando hay un núcleo, este es el núcleo de la presa, tiene sus filtros hidráulicos, ¿sí? Y estos cumplen su función, se da la curva de saturación, ¿cierto? Hay una curva de saturación acá, una caída, y estas aguas serán drenadas hacia aguas abajo. O sea, el cuerpo de la presa estaba bien construida. ¿Qué falló aquí? Falló la elección nuevamente del sitio, jóvenes, de construcción. Esta presa apenas se llenó, presentó filtraciones a través de la fundación, aquí empezaron a aparecer caudales importantes, producto del cual esta zona de la fundación se ha visto erosionada, ha habido tubificación, erosión interna, y la presa ha cedido, se ha asentado produciendo grietas en su estructura, tanto aguas arriba como aguas abajo. Un preanuncio de un colapso. ¿Se dan cuenta? Está claro el ejemplo que estoy presentando, Juventud, a diferencia del otro. ¿Quién me puede resumir la diferencia de la anterior presa de hormigón y esta presa de tierra? ¿Quién puede sacar las conclusiones importantes de la falla de ambas? Buenos días, ingeniero Elías Gómez. Dale, Elías. Bueno, Adelante. ingeniero, lo que yo entendí, el primer fallo que era una presa de hormigón y esta de la tierra, yo creo que el estudio también, el estudio geológico es también de más importancia, ingeniero, porque es donde fundamos nuestra presa, porque ese es el comportamiento que va a interactuar suelo-presa, que ya nos va a garantizar la estabilidad de la obra, y pienso, ingeniero, que el estudio geológico es muy importante también. Sí. Fíjense la situación, ¿no? Dos casos, y de los varios que hay en nuestro país, ¿sí? Aquí estoy presentando dos casos, de una presa de hormigón y una presa de tierra, y por dónde han fallado estas, ¿cierto? Entonces, esa es la importancia de la investigación geológica, ¿sí? Que se debe realizar para la construcción de las presas. De ahí que es un equipo multidisciplinario el que trabaja.
Si es para riego, obviamente tiene que haber un agrónomo, pero principalmente un geólogo, geofísico que haga todo el trabajo acompañado de ustedes revisando las características necesarias, ¿sí? Para poder verificar la situación, porque al final, con esa información, quien hace el cálculo son ustedes, ¿cierto? Ustedes van a estimar el caudal de filtración a través de la fundación y a través del cuerpo de la presa. Entonces, fíjense acá una característica típica de otro sitio. No se ve afloramientos rocosos, son pura conglomerados, es un suelo aluvial y se ha construido una presa de tierra, fíjense. Pero la diferencia, por ejemplo, en esta presa de tierra, que es también cerca de la anterior, fíjense, notan que hay un plástico, ¿sí? Hay un plástico, está plastificado el talón, fíjense. Es un plástico. ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe cómo se llama? Han plastificado. ¿Cómo se llama? Geomembranas. ¿Sí? Justamente para evitar la filtración, juventud. Todo el talud aguas arriba ha sido plastificado. Obviamente, el agua siempre va a buscar su camino más fácil, siempre busca, ¿sí? Tendríamos que sellar herméticamente, pero a veces es difícil aquello. Por ejemplo, aquí tenemos la rejilla de la boca toma. Ahí está la rejilla de la boca toma. Impermeabilizar este lugar es un poco complicado y de pronto por ahí se pueden presentar filtraciones. Esta geomembrana además va a durar 20 años, según el vendedor. Y la radiación solar, el frío, etcétera, todo afecta. Y obviamente es un tema a analizar y considerar en la construcción de las presas, ¿cierto? Si vamos a utilizar este tipo, aparte de poner un núcleo en la misma presa, ¿sí? Puede ser otra alternativa también impermeabilizar de esta forma, ¿ya? Ok. Más adelante vamos a ir viendo los componentes, porque aquí se puede ver la boca toma, ¿sí? La boca toma de la presa. Por acá sale el caudal de diseño. Y acá tenemos la estructura del vertedero de excedencia. Esa es una estructura tipo torre, ¿sí? Que comparte, fíjense, si prolongo yo la torre, ¿sí? Comparte con el túnel de la boca toma. Es decir, que cuando sube el nivel del embalse, este nivel va subiendo, apenas alcanza la cota de la cresta del vertedero de excedencia, ya van saliendo los caudales excedentarios, ¿cierto? Estos caen por esta torre, ¿sí? Y son conducidos hacia aguas abajo a través de la sección de descarga de la boca toma. Es decir, que el vertedero de excedencias, en este caso, con la boca toma, comparten la sección de descarga. Bien, ahí vamos a ver este video, juventud. Fíjense lo que está pasando. Esto ha pasado el 25 de enero del 2019, al mediodía. Hay un tren que está circulando acá a la derecha, que ni cuenta se dio, creo. Un tractorista que viene acá y se enfrenta con toda la mazamorra y trata de evadirla. ¿Se entendió el video, juventud? Hola. Jóvenes. Juventud. ¿Se ve la presa? Ok, la tenemos acá. Es una presa, es un dique de colas, ¿sí? Que por muchos años está en Brasil, ha sido construido y, bueno, ha presentado problemas de tubificación, erosión interna a través de su estructura. Y ha colapsado la misma. ¿Cuántos metros de altura le dan aproximadamente, juventud?
30 metros. Sí, vamos a decir entre unos 20, ¿sí? Y 30, ¿ya? Unos 20, 30 metros. Pero fíjense cómo colapsa, ¿no? Fíjense cómo colapsa la estructura. Uy, perdón. ¿Qué pasó? Me salí de la presentación. Fíjense cómo, ahí se ve claramente cómo va colapsando, ¿no? Se mantiene todavía la cresta de la presa, pero el problema es aquí, en la erosión interna que hubo a través de las aguas de filtración. Y después cómo desciende toda esa mazamorra. Bueno. Entonces, ahí la importancia, juventud, y el impacto aguas abajo, ¿sí? De lo que pueda pasar. Entonces, de ahí, hoy en día, se realizan, por ejemplo, las simulaciones de rotura de presas, ¿sí? Es decir, que se hace una simulación ante una posible falla de la presa, ¿sí? Y que del embalse sale un caudal importante. ¿Y qué es lo que pasaría aguas abajo? Se hace una simulación de rotura de presa, así se le denomina. Pero bueno, para que vean ustedes. Entonces, y dentro del tema también de presas, debo presentarles a ustedes esto de las presas inflables o los rubber dams, ¿sí? Son presas inflables que se las infla, fíjense, como un globo, es como un globo. Obviamente es para pequeñas alturas, no sobrepasan los 10 metros, por ejemplo. Y son presas de goma, con una tela interna para darle rigidez, etcétera, etcétera, ¿sí? Y son las famosas presas inflables. Entonces, en pequeños cursos de río, estas se las infla como están viendo en la imagen, ¿sí? Y puede ser para un proyecto piscícola, si ustedes gustan, piscícola, turismo o para la derivación de un caudal necesario para riego, para consumo humano, para cualquier otro propósito. ¿Sí? Ventajas y desventajas. La ventaja principal es de que es una estructura más económica que una de hormigón y ante eventos hidrológicos, ¿qué hacemos? La podemos desinflar totalmente y permitimos que pase la crecida, por ejemplo. Y en momentos que requerimos, ¿sí? La inflamos. Esta se puede llenar incluso con agua por gravedad o también con una compresora y inflarla con aire, ¿cierto? Entonces, para darle la rigidez. Vuelvo a reiterar, una ventaja de este tipo de estructuras es que son los costos y además son pequeñas estructuras, ¿sí? Que se hacen. Entonces, y son muy útiles. De hecho, hay una tesis que se hizo en la Facultad de Ingeniería para la aplicación de esta presa en una de las cuencas del altiplano. Lastimosamente, en el país no hay empresas que puedan fabricar estas. Se ha intentado, ¿sí? Con algunas empresas tratar de promover este tipo de estructuras que sería ideal, siendo más económicas, puede servir para microriego, para proyectos piscícolas en el área rural, etcétera, etcétera. Pero la industria boliviana no. Obviamente porque hay una demanda muy pequeña y elaborar este tipo de estructuras les saldría mucho más costoso, ¿cierto? Pero importarlas también sale caro. De hecho, tenemos un ejemplo en el país de aplicación de estas presas inflables. Bueno, aquí esta es otra muestra. Fíjense cómo opera y cómo funciona, juventud. ¿Bien? Entonces, toda la estructura, todo el largo de la estructura incluso ya se convierte en vertedero de excedencia. Si viene la crecida por encima de toda la presa inflable, pasa esa crecida. Y podemos regularla, ¿cierto? Si la desinflamos un poco, baja la cota, ¿sí? Para permitir el paso de la crecida. Obviamente todo aquello responde al estudio hidrológico que se debe hacer.
En el país tenemos tenemos dos en realidad casos de aplicación. El primero es este de la presa de San Jacinto, en Tarija, en la que la cota del vertedero de excedencias era esta, ¿sí? Esa era la cota inicial del vertedero de excedencias, pero viendo la capacidad y haciendo un análisis también de estabilidad de la estructura, etcétera, se ha decidido incrementar una altura de 1 metro más, ¿sí? 1 metro más a través de las presas inflables. Es decir, de que acá se tiene sobre la cresta del vertedero, se han puesto estos rubber dam que se inflan y se desinflan a una altura de 1 metro, ¿sí? Para poder, ¿cuál sería el objetivo? Juventud, preguntó a la sala, ¿cuál sería el objetivo de haber implementado acá presas inflables de 1 metro de altura? Incrementar el volumen de agua, ingeniero. Ya, el volumen de almacenamiento, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Centellas Luis, ingeniero. Luis, muy bien. Buenas participaciones, estás muy activo. Bien. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan de la curva? ¿Cómo se llama esta curva? Jóvenes. Elevación, volumen. Muy bien. Elevación, volumen. Entonces, y obviamente el proyecto de Misikuni, perdón, el proyecto de San Jacinto es también multipropósito, porque tiene dos propósitos. ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe? Es para riego ¿de qué? ¿Toman Singani y vino ustedes? Sí, seguro. Entonces, para la agricultura y la producción, obviamente, de uva en el valle, ¿cierto? Y para la planta hidroeléctrica de San Jacinto. Tiene una planta hidroeléctrica no es mucho los megas que produce, pero tiene su planta hidroeléctrica, ¿ya? Ustedes saben que antiguamente Tarija estaba aislada del sistema interconectado nacional, no llegaba la línea eléctrica del sistema interconectado nacional. Entonces tenía su planta termoeléctrica y también esta planta hidroeléctrica. Pero hoy en día ya se ha interconectado el sistema, ha llegado la línea eléctrica y de todas formas esta hidroeléctrica sigue funcionando y inyectando la energía al sistema interconectado nacional. San Jacinto tiene muchos problemas de orden sedimentológico, eutrofización de su embalse, etcétera. Y creo que tengo por ahí algunas imágenes, en algún momento les voy a mostrar. Entonces, fíjense de que acá se ha incrementado la altura del vertedero de excedencias con presa inflable de 1 metro de altura, muy costoso, por cierto. Se han traído esto. En esa época era el Japón que liderizaba la construcción de este tipo de presas inflables. Y traer desde Japón, etcétera, salió muy, muy costoso. Cuando acá en Bolivia se pudo haber puesto incluso en este lugar stop logs, que son básicamente maderas, ¿no? ¿Conocen los stop logs, juventud? Yo tengo la sección de esta forma, se va poniendo vigas de una muy buena madera una encima de la otra, de acuerdo a necesidad. Y problema resuelto. Y acá se ha pagado mucho dinero para traer estas presas inflables. En fin. San Jacinto, vuelvo a reiterar, tiene problemas de orden sedimentológico y su capacidad de almacenamiento se ha visto perjudicada. De ahí que la curva elevación, volumen, juventud, que es tan importante esta curva, ¿sí? Se ha visto elevación, tenemos acá, conste jóvenes que estas son preguntas de examen, ¿sí? De pronto les voy a poner ejercicios de esta naturaleza. Teníamos inicialmente un volumen muerto calculado por métodos empíricos, etcétera. Hoy en día se puede usar mucho SIC. ¿Qué es SIC? Sistemas de Información Geográfica. Se hacen los cálculos en ArcGIS, se ve la cobertura del suelo, ¿sí? El uso de suelo a través de imágenes satelitales. Hay modelos que les permiten en su escritorio estimar la capacidad de erosión de una cuenca, etcétera, etcétera. Entonces,
Fíjense si se había iniciado con una estimación de volumen muerto, un cierto valor que determina una cota, ¿sí? Esta hoy en día está muy por encima. Es decir, que esa cota está por acá. Es decir, que el pronóstico, el cálculo del volumen muerto ha sido sobrepasado y se tiene hoy en día un volumen muerto mayor y por ende esa cota está reduciendo y afectando ya lo que es el volumen útil. ¿Qué es el volumen útil? Ya sabemos, ¿cierto? Es el volumen que debe atender la demanda de agua. Y fíjense, si el volumen útil inicial era calculado del proyecto, era este, B sub U, ahora B sub U se ve afectado, ¿por qué? Porque todo este volumen se ha incrementado de sedimentación y se ve afectado el volumen útil. Por lo tanto, si teníamos la cota del vertedero en esta misma gráfica, voy a suponer de que esta era la altura de crecidas, H sub 3, el volumen útil o la altura que le corresponde al volumen útil es H sub 2, que nunca es lo mismo, H sub 2, que le corresponde al volumen útil, y H sub 1, que le corresponde al volumen muerto. Y H sub 3, la altura de regulación de crecidas en el embalse, define la ubicación de la cota del vertedero de excedencias. Ahí está el vertedero de excedencias. De la cresta del vertedero de excedencias, ¿cierto? Encima de la cresta del vertedero de excedencias se ha puesto el rubber dam de 1 metro de altura. 1 metro. Y por ende, al poner esta cota, establecer esta cota, fíjense, hemos incrementado también, el volumen de almacenamiento. ¿Sí? Entonces, juventud, de ahí la importancia también de hacer este análisis, ¿no? Con 1 metro de pronto se almacena, porque vemos la curva de elevación-volumen y ahí podemos hacer los cálculos necesarios. ¿Cómo se determina, por ejemplo, la cota del volumen actual? Vamos a suponer que vamos a San Jacinto con todos ustedes y queremos determinar en qué nivel se encuentra la cota de sedimentación en la actualidad. ¿Cómo se llama esa acción que debe ser realizada para determinar la cota del volumen muerto, juventud? ¿Cómo se llama? ¿Qué debemos hacer? Un análisis de sedimentos. ¿Okay? Ok, podemos hacer un análisis, etcétera, teórico, ¿sí? Pero si vamos a San Jacinto y yo quiero saber en qué cota está el volumen muerto actual, ¿cómo se llama la acción que se realiza? ¿Nadie? ¿Cómo se llama? Juventud. Se llama batimetría, ¿cierto? Ok. La batimetría nos permite establecer, ¿sí? Los niveles de sedimentación. Vamos a suponer, tenemos la presa. San Jacinto es una presa de arco bóveda, ¿eh? Y por lo tanto, jóvenes, si este es el nivel de almacenamiento, este nivel de sedimentos, ¿sí?, ha ido incrementándose en San Jacinto. Y si tenemos este nivel,
lo que se hace es una batimetría. ¿Cómo se hace una batimetría? Tenemos que hacer con equipos especiales. Montamos sobre una embarcación, un bote. Hoy en día se usan los famosos equipos ADCP, Acoustic Doppler Profile. Son sonares, si quieren, equipos. Y con estos equipos se hace la batimetría. Desde la superficie del embalse, se mandan señales, estas mismas rebotan, es interpretado por el equipo, etc. Y se puede determinar con precisión el nivel de sedimentación en el embalse. ¿Cómo, pregunto a la sala, se puede evitar este tema de sedimentación en los embalses? Juventud. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las soluciones a la sedimentación de San Jacinto, por ejemplo? Ingeniero, podemos colocar desarenaderos más arriba de la presa. Claro, muy bien. Desde luego, debería ponerse necesariamente en la parte alta de la cuenca. Si el embalse termina acá y tenemos una red de tributarios, Juventud, ¿cierto? En la cuenca tenemos varios tributarios, ¿sí? Entonces, como su compañero lo ha mencionado, en la cuenca hidrográfica de San Jacinto se debería encontrar los sitios ideales para construir diques sedimentadores, evitando de esta forma que los sedimentos puedan llegar al embalse. En estos diques sedimentadores se quedarían los sedimentos, son desarenadores básicamente. Se había que elegir muy bien los sitios. Entonces, fíjense, juventud, porque ya tenemos el problema en Misicuni. Jóvenes, ya tenemos el problema en la presa de San Jacinto. No, Misicuni, y ustedes no me corrigen. San Jacinto tiene este problema de sedimentación. Entonces, ya hay este sedimento y este sedimento está en este nivel. ¿Cuáles son las soluciones? Pregunto a la sala. ¿Qué hacemos ahora? Ingeniero, te voy a cortar. Oscar, estaba viendo algunos videos informativos sobre cambio climático y veo que el incremento del volumen muerto es debido a esto, ya que como cambia el cambio, es debido a que la erosión del suelo, esto significa que hay una falta de capa vegetal, por lo tanto, las arenas, las arcillas se van cayendo si es que se llega a tener un evento extremo. Por lo tanto, va bajando todo en un sedimento y va incrementando el volumen muerto de la presa. Eso investigado. Oscar, muy bien, muy buen aporte, muy buen comentario, juventud. De hecho, el suelo queda desprotegido de cobertura vegetal. ¿Y ustedes conocen Tarija? El Valle de Tarija, ¿alguien conoce? Fíjense, ahí está en la imagen de fondo, ¿no? Bueno, es muy parecido a esto, ¿sí? Es una zona bastante semiárida, inclusive, podría decir, porque hay mucha erosión y hay dos tipos de erosiones. Erosión hídrica, producto de la lluvia que cuando cae sobre un suelo desnudo lo erosiona, ¿cierto? Como Oscar lo ha mencionado. Y también hay el otro tipo de erosión. ¿Cuál es, juventud? La que ha permitido también la formación del Valle de la Luna, aquí en la ciudad de La Paz. Es la erosión. Jóvenes. En menor cantidad, pero obviamente ha producido erosión. ¿Cómo se llama? ¿Nadie? ¿Lo saben? Erosión del viento, Inge. Muy bien, pero se llama erosión eólica. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Centellas Luis, ingeniero. Ah, Luis, muy bien, muy activo estás. Bien. Entonces, fíjense, hay dos tipos de erosión, ¿sí? Esta erosión hídrica, producto del agua, y la erosión eólica en menor escala, pero está presente.
Entonces, el Valle de la Luna es un ejemplo clarísimo aquí, en nuestra ciudad de La Paz. Y todos ustedes creo que conocen el Valle de la Luna. Si no lo conocen, tienen que ir. Entonces, fíjense, juventud, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Pero ya hay la sedimentación en San Jacinto. Ahora estoy esperando ideas de ustedes. Hemos hecho la batimetría, hemos determinado este nivel que estoy mostrando en pantalla. ¿Qué hacemos? Obviamente, de acuerdo a alguien lo dijo, Oscar, creo, hacemos los sedimentadores ya muy tarde, pero volvemos a hacer para que ya no siga incrementándose el nivel en el embalse de San Jacinto, el nivel de sedimentos. Pero ya tenemos este problema. ¿Qué hacemos, juventud? Inge, Adelante, adelante. ¿Cuál es tu nombre? Yerko Rodríguez. Inge, una de las alternativas tal vez sería lo que es el dragado ya de los sedimentos que se encuentran por debajo con dragas, o tal vez la utilización del canal de desfogue de materiales sedimentados, si es que en este caso San Jacinto tuviera esa obra hidráulica. Perfecto, muy bien, Yerko. De hecho, aquí debería pensarse en un dragado. Pero, ¿cuánto cuesta hacer un dragado? ¿Cuánto cuesta hacer un dragado? Es una actividad muy costosa. Primero porque tiene que haber un bote, una embarcación importante, con un sistema. Ustedes saben que además el sedimento, por el peso del agua, se va consolidando. ¿Sí? Este sedimento poco a poco se va consolidando. Y además es un sedimento fino. ¿Y qué es un dragado? Entonces, el dragado consiste en extraer este sedimento a través de dragas. ¿Y cómo son las dragas? Las dragas son embarcaciones flotantes que tienen un dispositivo que desciende, remueve el sedimento, ¿sí?, con sus hélices y succiona. Pero no solo succiona sólidos, sino también succiona agua. Entonces, una vez que succiona, ¿dónde depositamos este sedimento? Tiene que ser en esta misma embarcación o bombear hacia una ribera. Entonces, estas acciones, juventud, son muy costosas. De ahí la importancia. Y como su compañero lo ha mencionado, Yerko, deberíamos utilizar, ¿qué dijo? Los sistemas de desfogue si tiene la presa. Entonces, tendría que tener acá, ¿sí?, un sistema de desfogue, una compuerta que se opera desde la parte de arriba, de esta forma, para evacuar estos sedimentos. O se opera de la parte de abajo, acá debería tener una caseta, donde están las llaves de paso, etcétera, para permitir la salida de ese sedimento. Pero, juventud, sucede de que estas estructuras de desfogue son muy ineficientes. Solo evacúan una parte de los sedimentos. Este sedimento que queda aquí, bueno, tendría que ser removido para ser evacuado, etcétera. San Jacinto tiene su desfogue de fondo, pero es muy ineficiente. Porque si no, ya hubiéramos resuelto el problema de evacuar los sedimentos. Además, ustedes saben que los sedimentos no solo, parte sí, obviamente llegan hasta el pie de la presa, pero después a lo largo del fondo del embalse los sedimentos se van distribuyendo. Y podemos retirar solo esta parte de sedimentos gracias a esta estructura. Pero y todos estos otros sedimentos es un poco difícil. Existen algunas técnicas, pero no se ha pensado eso en San Jacinto. Se ha construido la presa y ahora tiene un problema de sedimentación. Las acciones son dragado, pero cuesta muchísimo. Si no, ya lo hubieran hecho. ¿Cierto? Pero también ya al interior de la cuenca, como he mencionado, se deberían hacer acciones como la construcción de sedimentadores para evitar esta situación. Si quieren pueden hacer un copy-paste de la pantalla porque ya la voy a borrar totalmente. Entonces, fíjense, juventud, cómo
desde el día en que se construye una presa, la misma ya, pues, va destinada a sedimentarse. Y con esto vamos a terminar la clase de hoy. Fíjense, juventud. Esto es importantísimo durante el trabajo de prospección, de investigación del sitio donde se va a construir la presa. ¿Cierto? Es determinar el perfil estratigráfico. ¿Qué significa? Es sacarle una radiografía básicamente a lo que tenemos en la fundación, donde pretendemos construir la presa. Fíjense, aquí tenemos el río, donde se quiere construir la presa. Acá tenemos una presa de tierra con un núcleo central vertical. Tenemos acá también los filtros hidráulicos, aguas arriba, aguas abajo. Aguas abajo tenemos dos capas de filtros hidráulicos, una, dos. Es de enrocada esta presa porque se usa material rocoso acá en los taludes para garantizar la estabilidad. Y en este caso, como el núcleo es muy fino, es de material extremadamente fino, ¿sí? Se ponen estas zonas de transición o filtros hidráulicos, porque si no hubiesen estos materiales, gracias al agua y a la filtración, estas partículas del núcleo serían arrastradas a través de los poros de un material grueso y produciríamos el colapso como hemos visto en el video de la presa en Brasil, ese dique de colas, la presa de colas. En fin, fíjense. Por lo tanto, juventud, es de suma importancia este trabajo inicial, determinar las características geológicas de la fundación donde vamos a construir, donde vamos a construir la presa. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el río, vamos a suponer que ese es el río, y que queremos construir una presa, qué sé yo, a ese nivel. Por lo tanto, fíjense, juventud, algo muy importante que a veces se subestima cuando se hace este tipo de trabajos. Fíjense, si el río anteriormente, este sitio funcionaba con una carga hidráulica muy pequeña, bueno, en crecida podemos aumentarle un poco más la carga hidráulica sobre la fundación. Hoy en día la vamos a hacer trabajar con una carga hidráulica mayor, ¿cierto? Fíjense, con esta carga hidráulica. Entonces, esta nueva carga hidráulica ya va a actuar sobre la fundación y tenemos que conocerla en detalle. De ahí que se hacen los trabajos de prospección. Fíjense, se hacen perforaciones a diamantinas, si es que hay roca inclusive. Si hay roca en el subsuelo, perfecto, pero debemos ver el estado en el que está la roca, si presenta fisuras, etcétera, etcétera. En este caso, de este ejemplo, se han hecho 3 perforaciones. Bueno, las perforaciones también son caras, pero son necesarias. Quizá para un proyecto preliminar de investigación se han hecho estas 3 excavaciones o perforaciones en las que se determinan, fíjense, miren, hay fallas incluso geológicas, ¿sí? Y por lo tanto, juventud, es importante hacer incluso geofísica, resonancia magnética en esta zona para poder determinar, comprobar con las perforaciones ese resultado. Necesariamente, juventud, se tiene que hacer perforaciones porque es la única forma de verificar las características de la fundación. Y aquí se han encontrado diferentes materiales, fíjense. ¿Sí? Si bien la leyenda no se puede ver, quizá la próxima clase podemos ver en detalle, ¿cierto? Hay diferentes materiales, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3 y 4. Por ejemplo, el lecho rocoso recién parece que está en 4, fíjense ya qué profundidad. Entonces, cuando tenemos este perfil y yo quiero llegar con el dentellón de mi presa de tierra hasta la roca, pues sería muy profundo. O sea, aquí también la escala no logramos ver, pero esto es demasiado profundo. Debe ser, que sea 20 metros, 30 metros. No vamos a construir un dentellón de 20 metros cuando la presa tiene apenas 12 metros de altura. ¿Cierto? Entonces, fíjense, aquí se puede ver inclusive un perfil ya base del dentellón. Entonces ha decidido llegar con el dentellón hasta este nivel, fíjense, de la presa. Ahí. Y estas fallas geológicas que aparecen, el geólogo tiene que fundamentar, es decir, que no va a afectar, si es una falla por la que va a haber filtraciones, etcétera. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Inyecciones. Tenemos que inyectar donde se pueda, si es que esto es roca. Pero si es un lecho aluvial, no podemos inyectar en suelo aluvial, juventud.
por todo lado se dispersa la lechada de cemento, porque la inyección es para rocas, para consolidar mejor la roca. ¿Cierto? Bien, juventud. ¿Alguna consulta? Bueno, la próxima clase vamos a ver todo esto, juventud. ¿No hay consultas? ¿Jóvenes? Hola, ¿están ahí o ya se fugaron? Acá estamos. Bueno, juventud, entonces nos vemos la próxima clase. Por favor, ruego a los encargados la asistencia, ¿ya? Al grupo del WhatsApp voy a subir las tareas, juventud, para la próxima clase. Nos vemos el día lunes. Chao, cuídense. Hasta lunes, Inge, gracias. Hasta luego.